Bienvenidos a un nuevo vídeo. Abordaremos algunos casos de actores y figuras del cine de oro mexicano que murieron en circunstancias violentas, pero que no siempre son tan mencionados en la historia. Sin más rodeos, comenzamos. Ramón Gay fue un actor destacado en la época del cine de oro mexicano, conocido por su porte elegante y su habilidad para interpretar a personajes complejos. Durante los años 40 y 50, fue parte de películas populares como La momia azteca y El grito de la muerte, consolidándose como una de las figuras más carismáticas de la pantalla grande mexicana. Sin embargo, detrás de su imagen de galán de cine, Ramón Gay fue un hombre que vivió una vida llena de conflictos personales y sentimentales que terminarían de manera trágica. Ramón Gay tuvo una relación sentimental con Evangelina Elizondo, una de las actrices más renombradas de la época. Evangelina no solo era conocida por su belleza, sino también por su talento, lo que la llevó a protagonizar varias películas de éxito en el cine mexicano. A pesar de su relación con Gay, Evangelina estaba casada con José Luis Paganoni, un hombre celoso y posesivo que no toleraba la cercanía de su esposa con otros hombres, especialmente con Gay. Aunque en el momento del crimen Evangelina y Paganoni ya no vivían juntos, la situación era tensa, y Paganoni no había superado la idea de perder a su esposa ante otro hombre. El 28 de mayo de 1960, Ramón Gay se encontraba en casa de Evangelina Elizondo, probablemente para discutir sobre su relación o resolver asuntos personales. Sin embargo, lo que comenzó como una conversación tranquila terminó siendo una tragedia. José Luis Paganoni, quien había estado siguiendo los movimientos de Evangelina y Gay, llegó a la casa inesperadamente. Al ver a la pareja, Paganoni no pudo controlar su ira y, en un arrebato de celos, comenzó una discusión violenta con Gay. La tensión fue escalando rápidamente, y Paganoni, cegado por la furia, sacó un arma de fuego y disparó a quemarropa contra el actor. Ramón Gay cayó al suelo, herido gravemente, mientras Evangelina gritaba por ayuda. No había manera de salvarlo, y Gay murió poco después debido a las heridas. El crimen fue inmediato y brutal, sin ninguna oportunidad para que el actor pudiera defenderse. Paganoni fue arrestado y llevado a juicio por asesinato, pero el daño ya estaba hecho. La industria del cine mexicano quedó en shock, pues Ramón Gay era una de las figuras más queridas y prometedoras del momento. Su muerte no solo fue un golpe para sus fans, sino que también destapó la violencia latente en algunos de los círculos más cercanos a las figuras del espectáculo. El asesinato de Ramón Gay fue un caso que, aunque no estaba relacionado directamente con el crimen organizado, sí reflejaba el lado oscuro de la vida en el cine. La violencia pasional, a menudo escondida bajo la apariencia de una vida glamorosa, era una realidad que tocaba la puerta de muchas de las estrellas de la época. Sin embargo, el caso de Gay fue uno de los que dejó una profunda marca en la memoria colectiva de la industria cinematográfica. Francisco Jambrina, por otro lado, fue un actor español que emigró a México en busca de una oportunidad en el cine. A lo largo de su carrera, Jambrina logró destacarse en películas donde interpretaba a villanos y personajes de autoridad, una especialidad en la que se convirtió en un rostro familiar para el público mexicano. A pesar de no ser una de las grandes estrellas de la época, Francisco Jambrina era conocido por su talento y profesionalismo, y apareció en películas como La Perla, 1947, donde compartió escenas con Pedro Infante, y Rostros Olvidados, 1952. En su vida privada, Jambrina no tuvo una notoriedad similar, y aunque su carrera era relativamente exitosa, su final resultó ser tan misterioso como su vida fuera de los reflectores. Jambrina desapareció de la escena pública a principios de la década de 1960, y lo que parecía ser una desaparición rutinaria de una figura del cine se convirtió en un enigma con el paso del tiempo. Las versiones sobre su muerte son diversas y en muchos casos contradictorias. Algunas fuentes aseguran que su desaparición estuvo relacionada con el crimen organizado, algo que no era tan inusual en aquellos años. Otras versiones indican que fue víctima de un ajuste de cuentas personal, tal vez relacionado con deudas o conflictos que mantenía en su vida privada. La verdad nunca salió a la luz de manera clara, pero lo que sí es cierto es que Francisco Jambrina fue encontrado muerto, y su asesinato nunca fue completamente esclarecido. El misterio que rodea la muerte de Jambrina deja abierta una serie de especulaciones. Algunos sostienen que su implicación en actividades fuera del cine, quizás incluso relacionadas con la mafia o con el mundo de las apuestas ilegales, podría haber sido el motivo detrás de su asesinato. La conexión con el crimen organizado en esa época, especialmente en círculos cercanos al cine y la farándula, era algo que muchos preferían ignorar,
pero que no era del todo ajeno a las tragedias que tocaban a las estrellas. Sin embargo, como en el caso de Ramón Gay, la falta de pruebas concretas dejó que los rumores se multiplicaran sin llegar a una conclusión oficial. Lo cierto es que, al igual que otros actores de la época, Francisco Jambrina quedó atrapado en una red de misterio y especulaciones, y su muerte sigue siendo uno de esos casos en los que la verdad completa nunca llegó a ser revelada. La ausencia de detalles claros, y el hecho de que su muerte no se haya convertido en un tema de discusión más amplio, contribuye a que su historia se mezcle con la leyenda y el desconcierto. Sin embargo, su vida y su trágico final permanecen como parte de las numerosas sombras que oscurecen la época del cine de oro mexicano. Ambos casos, el de Ramón Gay y Francisco Jambrina, nos muestran que, detrás de las cámaras y los reflectores, el cine mexicano también fue un terreno donde las tragedias personales, los celos y las pasiones desbordadas fueron protagonistas. La vida de las estrellas, tan llena de glamour y admiración, a menudo se entrelazaba con los conflictos más oscuros, revelando un lado de la industria que raramente se muestra al público. Estos crímenes, aunque menos conocidos que otros, siguen siendo parte de la historia trágica de una época dorada que también estuvo marcada por la violencia y la tragedia. Luis Aguilar, conocido como el Gallo de Oro, fue uno de los actores más queridos de la época, un hombre de gran carisma y talento que protagonizó muchas comedias y rancheras. Era famoso por su figura elegante, su voz única y su simpatía, lo que lo convirtió en un ídolo popular, tanto en el cine como en la música. Sin embargo, a pesar de su éxito, Luis Aguilar también tuvo una vida llena de altibajos, y su final fue trágico y rodeado de misterio. En 1967, Luis Aguilar fue encontrado muerto en su casa. La noticia conmocionó a sus seguidores y compañeros del cine mexicano, pues el actor se encontraba en la cúspide de su carrera y su muerte parecía inexplicable en ese momento. Se hablaba de un posible suicidio, pero las circunstancias de su muerte no coincidían con esa hipótesis. El informe médico indicó que Luis Aguilar había fallecido por envenenamiento, aunque algunos de los detalles no encajaban del todo. Lo que hace aún más sospechoso este caso es que se rumoreaba que el actor había tenido problemas con la mafia, especialmente con algunas personas relacionadas con el mundo de las apuestas y el contrabando. En aquellos días, varios artistas, especialmente aquellos con fama y dinero, se veían atrapados por las redes de la delincuencia organizada, y Luis Aguilar no era la excepción. Algunos testigos afirmaron que el actor estaba en una situación de riesgo debido a sus vínculos con ciertos grupos de poder, pero nunca se pudo probar que su muerte estuviera relacionada con estos problemas. Lo que es cierto es que la misteriosa muerte de Luis Aguilar abrió más preguntas que respuestas, y su caso nunca fue completamente esclarecido. A pesar de que el informe médico apuntaba a un envenenamiento, muchos creen que su muerte fue el resultado de un ajuste de cuentas o una venganza. La falta de pruebas contundentes y el silencio que rodeó su caso solo aumentaron las especulaciones. Luis Aguilar, quien había sido un ídolo querido por miles, murió de forma inesperada, dejando detrás una serie de incógnitas sobre las verdaderas razones de su fallecimiento. Pedro Infante es sin duda una de las figuras más emblemáticas del cine mexicano, reconocido no solo por su talento actoral, sino también por su voz incomparable y su carisma. Pedro Infante fue un ícono no solo durante la época del cine de oro, sino también en la cultura popular mexicana, y su trágica muerte a los 39 años dejó una huella profunda en el corazón de millones. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante murió en un accidente aéreo cuando el avión en el que viajaba se estrelló en las cercanías de la ciudad de Mérida. Aunque la versión oficial fue que el accidente fue causado por un error del piloto, hay quienes han sostenido durante años que la muerte de Pedro Infante fue producto de un complot o incluso un ajuste de cuentas relacionado con la mafia. A lo largo de los años, las especulaciones sobre las verdaderas causas del accidente no han cesado, y se han generado diversas teorías. Una de las versiones más conocidas sostiene que el accidente fue provocado de manera intencionada por personas cercanas al mundo del crimen organizado. En aquellos días, Pedro Infante estaba vinculado con ciertos círculos de poder que, según algunos rumores, podrían haber tenido intereses en su muerte. Se hablaba de disputas por el control de negocios en los que el actor estaba involucrado, como la propiedad de bares y restaurantes que manejaban ciertas personas con conexiones en el bajo mundo. La hipótesis sugiere que Pedro Infante podría haber sido una víctima de esos intereses, y que su muerte fue un mensaje claro de los peligros que acechaban a aquellos que, como él, se veían envueltos en el mundo del crimen sin saberlo. A pesar de la popularidad de estas teorías, la versión oficial del accidente nunca fue cambiada,
y Pedro Infante sigue siendo recordado por su legado en el cine y la música mexicana. No obstante, su muerte prematura, llena de misterio, ha dejado una marca imborrable en la historia del cine de oro mexicano. Miroslava Stern, otra figura icónica del cine mexicano, tuvo un destino aún más trágico y perturbador. Miroslava Stern fue una de las actrices más bellas y talentosas de su tiempo, conocida por su rostro angelical y su habilidad para interpretar tanto papeles dramáticos como cómicos. Sin embargo, la vida de Miroslava fue un caos emocional, marcado por las relaciones destructivas y los problemas personales que la atormentaron hasta su muerte. A lo largo de su vida, Miroslava Stern estuvo involucrada en una serie de amores complicados, muchos de ellos con hombres poderosos, algunos vinculados al crimen organizado. Se decía que la actriz tenía una relación amorosa con José Antonio González, un hombre con conexiones con la mafia, lo que le permitió acceder a círculos de poder, pero también lo hizo vulnerable a la violencia. Según algunas fuentes, la relación con González comenzó a volverse cada vez más tensa, y las discusiones y amenazas se convirtieron en parte del día a día de Miroslava Stern. En marzo de 1955, Miroslava Stern fue encontrada muerta en su casa, aparentemente víctima de un suicidio. La versión oficial sostenía que la actriz se había disparado en la cabeza con una pistola, pero muchos cercanos a ella nunca creyeron esta versión. La teoría más aceptada entre quienes conocían la vida de Miroslava era que había sido asesinada por su pareja, José Antonio González, quien al parecer la habría matado debido a un episodio de celos y paranoia, especialmente por las amenazas de la mafia a las que ella estuvo expuesta. El asesinato de Miroslava Stern fue un golpe devastador para el cine mexicano. La actriz era una de las más prometedoras de su generación, y su muerte dejó una herida abierta en la industria del entretenimiento. Las circunstancias de su fallecimiento quedaron rodeadas de misterio, con la mayoría de las personas involucradas en su vida personal eludiendo el tema, mientras que el caso continuó siendo un tema delicado y poco abordado por los medios. El asesinato de Miroslava Stern es uno de esos casos en los que la violencia del crimen organizado se cruza con el mundo de las estrellas, mostrando cuán fácilmente la fama y el glamour pueden convertirse en una trampa mortal cuando se está involucrado en relaciones peligrosas. Uno de los casos más trágicos y escalofriantes fue el de Virginia Fábregas, una actriz cuya vida terminó en una violencia tan extrema que aún hoy sigue siendo objeto de especulación. Virginia Fábregas fue una de las figuras más prominentes del cine de oro mexicano, conocida por su belleza y talento en la pantalla grande. Su carrera estuvo marcada por un ascenso meteórico, pero también por varios problemas personales, entre los que se destacaba su relación con un hombre que estaba vinculado a la mafia. A principios de los años 40, Virginia Fábregas comenzó una relación con Javier Gutiérrez, un hombre que, a pesar de su encanto y estatus en la sociedad, tenía oscuros lazos con el crimen organizado. Se rumoreaba que Javier Gutiérrez tenía vínculos con la venta ilegal de armas y el contrabando, y a menudo se le veía en lugares asociados con el crimen. Se decía que el actor vivía bajo una presión constante debido a las amenazas de la mafia, y su relación con Virginia Fábregas no fue la excepción. Aunque la actriz intentó alejarse de esos círculos, sus lazos con él la pusieron en peligro. En 1945, Virginia Fábregas fue encontrada muerta en su apartamento, aparentemente por suicidio. Sin embargo, muchos de sus amigos y colegas del cine nunca creyeron esta versión, pues las circunstancias de su muerte parecían demasiado extrañas. Se habló de una posible ejecución, ya que algunos informes afirmaban que la actriz había sido golpeada antes de ser asesinada. Las autoridades nunca pudieron aclarar si su muerte estuvo relacionada con su pareja o con la mafia, pero lo que está claro es que Virginia Fábregas fue una víctima más de un entorno peligroso, donde la fama y la violencia coexistían en un delicado equilibrio. Valentín Elizalde, 2006. Valentín Elizalde, conocido como el Gallo de Oro, fue un cantante de música regional mexicana con gran éxito en la década de los 2000. Nació el 1 de febrero de 1979 en Sonora y se convirtió en un ícono del género grupero y banda. Su estilo interpretativo y sus canciones, muchas de ellas con referencias al narcotráfico y la vida en el norte del país, lo hicieron muy popular, pero también lo pusieron en el centro de la controversia. El 25 de noviembre de 2006, después de presentarse en el palenque de la Expoferia en Reynosa, Tamaulipas, Elizalde salió del recinto en una camioneta Suburban negra junto con su representante Mario Mendoza Grajeda, su chofer Raimundo Ballesteros y su primo Fausto Tano Elizalde. Apenas habían recorrido unas cuadras cuando fueron emboscados por un comando armado.
Los atacantes dispararon en múltiples ocasiones con armas de alto calibre, dejando más de 70 impactos de bala en la camioneta. Valentín recibió al menos 20 disparos, muriendo en el acto junto con su chofer y su representante. Su primo Tano Elizalde fue el único sobreviviente, lo que generó sospechas a lo largo de los años, ya que algunos creen que él pudo haber estado involucrado en la emboscada. Se especuló que el asesinato de Elizalde fue ordenado por el Cártel del Golfo debido a que el cantante había interpretado la canción A mis enemigos, la cual se dice que era un mensaje indirecto al grupo criminal. Sin embargo, nunca se confirmó oficialmente la autoría del crimen. Años después, distintos testigos protegidos mencionaron que la orden habría venido de integrantes del Cártel del Golfo y los Zetas, quienes controlaban la región en ese momento. El asesinato de Valentín Elizalde conmocionó al mundo de la música y a sus seguidores, convirtiéndolo en una figura de culto. Hasta la fecha, su muerte sigue generando controversia, especialmente por la falta de justicia y la impunidad que rodeó su caso. Paco Stanley, 1999. Paco Stanley fue un carismático conductor de televisión y comediante mexicano. Durante años, fue una de las figuras más populares de la televisión, conduciendo programas de entretenimiento en Televisa y TV Azteca. Su estilo humorístico, su habilidad para improvisar y su cercanía con el público lo hicieron muy querido. Sin embargo, también se rumoraba que tenía nexos con personajes del crimen organizado. El 7 de junio de 1999, Paco Stanley salió del restaurante El Charco de las Ranas en Periférico Sur, Ciudad de México, acompañado por su amigo y colega Mario Bezares, su asistente Jorge Gil y su chofer. Se dirigieron a la camioneta Lincoln Navigator de Stanley, que estaba estacionada afuera del establecimiento. Minutos después, un grupo de sicarios armados abrió fuego contra la camioneta desde un automóvil en movimiento. Paco recibió varios disparos, principalmente en la cabeza y el pecho, muriendo de inmediato. Su asistente Jorge Gil resultó herido, mientras que Mario Bezares había salido minutos antes al baño del restaurante, lo que generó sospechas sobre su posible implicación en el ataque. La investigación fue altamente polémica. Se descubrió que Stanley tenía vínculos con el narcotráfico, y en su vehículo se encontraron drogas. Las autoridades arrestaron a Mario Bezares y a la actriz Paola Durante, acusándolos de estar involucrados en el crimen. Sin embargo, después de un largo proceso legal, ambos fueron liberados por falta de pruebas. Hasta el día de hoy, el asesinato de Paco Stanley sigue siendo un misterio. Algunos creen que fue un ajuste de cuentas, mientras que otros piensan que se trató de una conspiración dentro del medio del entretenimiento. Lo cierto es que el caso dejó muchas preguntas sin respuesta y se convirtió en uno de los crímenes más mediáticos en la historia de México. Sergio Gómez, 2007. Sergio Gómez fue el vocalista y líder de la banda de música duranguense Capaz de la Sierra. Nació en México, pero su carrera musical se consolidó en Estados Unidos, donde se hizo famoso con temas como Mi Credo y Pero te vas a arrepentir. En el auge del movimiento duranguense, su grupo se convirtió en uno de los más exitosos del género. El 1 de diciembre de 2007, Capaz de la Sierra ofreció un concierto en Morelia, Michoacán. Después del evento, Sergio Gómez y su equipo abordaron una camioneta para dirigirse a Guadalajara. En el trayecto, fueron interceptados por un grupo armado, que secuestró a Gómez y a 2 acompañantes. Horas después, los acompañantes fueron liberados, pero el cuerpo de Sergio Gómez apareció al día siguiente a las afueras de Morelia. Había sido brutalmente torturado antes de morir. Su cuerpo presentaba múltiples golpes, quemaduras de cigarro y signos de estrangulamiento. Las investigaciones señalaron que su asesinato pudo estar relacionado con el crimen organizado. Se dice que Sergio había recibido amenazas previas para no presentarse en Michoacán, pero decidió ignorarlas. Existen teorías de que su muerte fue ordenada por un grupo del narcotráfico que tenía influencia en la región y que no quería que artistas ajenos a su círculo de control se presentaran en el estado. El caso causó conmoción en el mundo de la música regional mexicana, ya que evidenciaba el poder que el narcotráfico tenía sobre la industria del entretenimiento. Hasta la fecha, el crimen sigue sin resolverse y sus asesinos nunca fueron llevados ante la justicia.